Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Yochai Lipschitz, de 18 años, Jonathan Yitzhak Eldad, de 16, Yonadav Haim Hirschfeld, de 19, Neria Cohen, de 15, Roy Roth, de 18, Segev Pniel Abihail, de 15, Abraham David Moses, de 16 y Maharata Trunov, de 26 años. Son las víctimas de la Yeshivá de Jerusalén que murieron el jueves bajo las balas de un terrorista que entró y inició un tiroteo. No hubo, además, 9 víctimas, algunas de ellas al cierre de esta edición seguían en estado de gravedad. También en España el terrorismo irrumpió en la campaña electoral y la banda terrorista ETA asesinaba el viernes a Isaías Carrasco, ex concejal del Partido Socialista. Para hablar más de Oriente Medio que de lo sucedido en España, aunque mencionaremos las elecciones aquí, están hoy con nosotros Edwin Yabo, portavoz de la Embajada de Israel en España. Edwin, gracias por venir. Gracias por la invitación. Creo que de hecho es la primera vez que te tenemos en la tertulia, o por lo menos que yo recuerde, o tengo mala memoria. En todo caso, bienvenido otra vez. Gracias. Has venido ya antes. Y a quien no tenemos aquí por primera vez, pero sí en el puesto en el que está, es a Alex Baer. Alex, ¿cómo estás? Hola, Masha, encantado de estar contigo en la tertulia y con Edwin. Es un placer, un honor y gracias por la invitación. Te veo desde otra perspectiva. Ustedes no nos ven a nosotros, pero quien modera está en el centro y ahora Alex está en la periferia. Está en la periferia. Bueno, elegido. Nosotros habíamos planteado esta tertulia. Yo quería hablar de la incursión en Gaza. Ha sido una semana muy dura. Ha sido una semana difícil, con imágenes terribles, con editoriales en los periódicos también bastante duros, condenas. Lo que pasa es que este atentado sucedido el jueves, a última hora del jueves, pues nos ha dejado bastante conmocionados a todos. Este atentado sucedía a la misma hora o en el mismo tiempo en que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estaba intentando conseguir una condena a Israel por los 125 muertos en la última incursión en Gaza. No se consiguió, pero tampoco se ha conseguido condenar este atentado. Edwin, te pregunto cómo está la última hora. Informo, porque como cada vez que se habla de Israel todo puede cambiar en unos segundos. Estamos grabando esta tertulia viernes a las 6 de la tarde. Edwin, perdóname, te preguntaba cómo está la situación ahora, los heridos, ¿qué se sabe? Bueno, no hay más información de la que has hablado hace unos instantes. Fue un atentado muy duro. Los entierros hoy fueron muy emotivos, multitudinarios. Se transmitieron en todos los medios de comunicación y fue muy duro realmente ver las imágenes o oírlas. Lo que transcurría en esos entierros durante el día a través de la radio. Es curioso, hace poco, antes de ayer, comentábamos con nuestro corresponsal, con Salem Ergui, que los palestinos, cuando hay heridos, los muestran inmediatamente a las pantallas porque forma parte de esta guerra mediática. Sin embargo, Israel, por lo general, suele ser mucho más discreto con sus muertos, discreto con sus heridas. Según me comentaban hace poco, se han empezado a ver imágenes terribles también. Esta vez se han emitido por televisión imágenes muy duras. ¿Es así? Yo no las he visto en todo caso. Yo tampoco las he visto. Y he seguido los medios, por lo menos un canal de televisión israelí, lo he seguido y no he visto ese tipo de imágenes. No creo que se cambie una política que tiene que ver tanto no es una política de una decisión técnica o táctica, responde más bien a una cultura de sensibilidad con respecto a los familiares, en primer lado, y de respeto increíblemente, paradójicamente, respeto a la vida. Es decir, el respeto a la vida va más allá de la muerte y se respeta al cuerpo de un fallecido de la misma forma que se respeta a la vida, ¿no? Entonces no creo que haya grandes cambios en esa política, por lo menos por la parte israelí. Alex. Sí, bueno, hay una cuestión que mencionabas, las edades de las víctimas en Israel, del atentado en Jerusalén, y eso es algo que creo que hay que destacar, sobre todo porque en España yo he leído los artículos de periódico que hacían mención y
siempre se menciona como niños a los menores palestinos que mueren en las incursiones o como daños colaterales de los ataques israelíes. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el artículo del País, no había ni una mención a la edad de los 8 fallecidos. Y eso, obviamente, afecta a la percepción que hay del conflicto de manera tremenda, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el primer teletipo que salió de EFE hablaba de tiroteo. Habían muerto en un tiroteo una serie de judíos. No, ni siquiera. En Internet leí tiroteo, mueren 8 personas en un tiroteo en Jerusalén. Es decir, no se hablaba ni quién es la víctima ni quién es el victimario. Sí. No, evidentemente también yo quiero destacar que en cuanto hay un herido o un muerto palestino sale en la foto de la primera página de todos los medios de comunicación aquí en España. Sin embargo, el atentado solamente ha tenido la portada de La Vanguardia. El único medio español que ha salido con esa foto en primera con fotografía. Pero también estamos último día de campaña, ¿no? Yo creo que las portadas todas eran campaña electoral en España. Sí. Quizás. Bueno, no tienen problema. Tiene que ver muchas veces con el calendario, ¿no? del momento, pero bueno. Sí, supongo que sí. Yo quería preguntaros justamente esta comparativa que estamos haciendo entre la manera de tratar unos muertos, manera de tratar otros muertos. Palestinos son niños hasta los 18 años, son civiles todos, sin especificar que, claro, Hamás no es un ejército tal cual, luego, evidentemente, son civiles. Ante la ONU, no han querido condenar este atentado porque dicen que no se puede condenar también los muertos a manos de los israelíes. Yo quería saber vuestra opinión respecto a esta igualación de las víctimas. ¿O son igualables unas víctimas de un terrorismo de este estilo con las víctimas civiles, que evidentemente también las ha habido en las incursiones de Gaza? Yo creo que no. Yo creo que no se puede igualar. Bueno, si hablamos de sufrimiento y si hablamos de pérdida de vidas humanas inocentes, no se trata aquí de una competencia de quién es más inocente o quién es más quién está fuera del conflicto y fallece, ¿no? Entonces, cuando hay muertos civiles en el lado palestino, es una desgracia, sin lugar a dudas. Ahora, el tema desde el punto de vista legal, y todo sistema legal hace diferenciaciones entre los tipos de muertes. No todas las muertes son iguales, para toda sociedad hace sus diferenciaciones, ¿no? Incluso en las leyes internas de cada país. Alguien que muere alguien que mata porque lo planeó y lo quiso asesinar, planeó y dedicó tiempo y esfuerzo por matar a alguien, le cae sobre él el peso de un castigo completamente distinto al que sin querer arroja algo por la ventana y mata a alguna persona porque va por la calle. Son 2 muertes iguales, sin embargo el castigo es distinto, y aquí la igualación es más escandalosa, ¿no? Porque podemos hacer comparaciones todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, muertes civiles palestinos. En Israel tú no vas a ver a la población israelí festejando. No lo vas a ver festejando. Si las muertes civiles en el lado palestino se produjeron con intencionalidad, esa persona, ese militar, ese policía o lo que sea, probablemente sea enjuiciado y llevado a prisión. En forma paralela te puedo comentar, por ejemplo, que recordamos todos un terrorista que hizo algo similar al terrorista palestino. Mira, yo lo llamo terrorista, ¿no? El israelí que entró en Hebrón y asesinó a unos 20 personas que estaban rezando. Para mí es un terrorista ese hombre. Para cualquier palestino, incluso diplomático palestino, el hombre de ayer, si tú haces la pregunta, es un héroe o vas a justificarlo por su condición de no sé qué. Los paralelismos y las comparaciones son en todo momento muy interesantes de hacer en todos los casos. Bueno, paralelismos y comparaciones las que hace el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que dice que Gaza vive la peor situación humanitaria desde el 67. Suena un poco difícil de entender. De repente ahora, justo al año y medio de retirarse Israel, año y medio, 2 años ya,
fue en 2005 la desconexión, si no me equivoco, se vive la peor situación humanitaria. Alex, en tu opinión. Bueno, no conozco los detalles ni los datos. Desde luego, la situación humanitaria en Gaza debe ser terrible, eso no tengo ninguna duda de que sea así. No sé cuál era la situación en el 67, o sea, no tengo los elementos como para comparar eso. Con respecto a tu pregunta anterior, estoy de acuerdo con lo que dice Edwin, pero sí que añadiría que ante un número tan alto de muertes civiles, Israel tiene una responsabilidad. Es decir, que no puede por completo... Es decir, lógicamente hay una situación de guerra, hay una situación de conflicto, hay que buscar alguna solución para ello, pero aunque obviamente estamos hablando de acciones muy distintas, una encaminada a parar el lanzamiento de cohetes Qassam y la otra premeditada, el asesinato de estudiantes en una escuela, en una yeshiva. No hay ninguna duda de eso, pero y en eso también ¿no? El mundo civilizado está de acuerdo que no todos los medios se justifican, ¿no? Para perseguir un fin. Y yo ahí creo que bueno, no conozco no conozco estrategias militares, pero desde luego a mí me chocó muchísimo, ¿no? Que tantas muertes civiles. Desproporcionada es esa palabra de la desproporcionalidad de Israel. No me gusta esa palabra porque no se trata de, bueno, como han matado uno, ahora claro. matan uno. Pues no sé, la palabra proporción, pero me refiero que una acción que provoca tantas muertes inocentes podría decir que no está justificada. ¿No? Sí, yo creo que el tema es claro y eso no escapa en el momento de las tomas de decisiones en Israel. Yo creo que ahí está la diferencia. Ni siquiera es si hay o no muertes civiles. Hay muertes civiles en todos lados. Y desde el desde el principio del siglo XX, en cada conflicto bélico, el número de víctimas civiles, es decir, no combatientes, va en aumento, o cada vez la sociedad civil está más involucrada, por desgracia, en todos los conflictos violentos que han habido a partir de fines después de la Primera Guerra Mundial, probablemente, cada vez más y más y más. Lo que sí es que en la sociedad israelí se debate con esa difícil toma de decisiones, porque la realidad es tomar decisiones entre decidir qué derecho supera a otro, y no una situación de blanco y negro, sino decidir, bueno, en qué momento la obligación de defender a sus propios ciudadanos del Estado de Israel supera la obligación de Israel de velar por los ciudadanos de Gaza, porque no olvidemos que la violación de los derechos civiles por parte de los palestinos es doble. Uno, por supuesto, al tener civiles israelíes como objetivo, y dos, al utilizar civiles palestinos como escudos. Entonces, es decir, esta última es la primera violación a los derechos civiles y humanos que sucede. La primera es esa, que los palestinos utilizan, y se han visto imágenes muy claras, por un ejemplo, para evitar víctimas civiles, porque se sabe que los terroristas jamás disparan desde centros poblados y muy poblados. Al principio de la incursión israelí, el fin de semana pasado, se dio preaviso diciendo cuál es el edificio que se iba a atacar para que lo evacúen. Y jamás lo que hizo es concentrar niños en las azoteas, en los techos, ¿no? Las terrazas de esa misma casa, para proteger lo que había ahí. Había un arsenal, etcétera. Todo tema de cohetes Qassam. Incluso teniendo en cuenta la posibilidad de que los terroristas saquen de ahí el material, Israel dio ese preaviso y los de Hamas trajeron niños. Entonces, lo difícil de la situación es que siempre hay dos derechos compitiendo, dos derechos claros: el derecho a la vida frente al derecho al libre paso, el derecho a proteger a los propios ciudadanos o al derecho a proteger a la población civil del lugar donde uno está haciendo una operación militar. Es una situación muy difícil. Es similar a lo que sucedió en Líbano en Cana, ¿no? El pueblo de Cana, los civiles como escudos humanos, pero creo haber leído también que ahí el derecho internacional obliga al país atacante a no mantener, ¿no? A no atacar, a mantener, ¿no? Restricción, ¿no? Como lo llaman. Bueno, más o menos. En realidad es que sufrimos de un vacío legal, porque el derecho internacional
en realidad está anticuado. Tiene prácticamente más de, 60 años, debe tener 50 años. Sí, está hecho además para la guerra de trincheras. Y está hecho para una guerra convencional, que es la única guerra legal. Y en solo 2 o 3 circunstancias. No hay guerra legal que no sea entre ejércitos. Es decir, que todo esto que estamos viviendo ahora, que es en realidad no existen guerras convencionales, con excepciones muy... La guerra de Irak, por ejemplo, con Estados Unidos, si se quiere puede ser convencional, aunque la primera etapa, la primera parte, la primera etapa, digamos, o sea, donde no había resistencia. Claro, donde en realidad no hubo confrontación entre 2 ejércitos, sino que fue prácticamente un barrido de un ejército sobre el otro, ya. Pero el tema es que la legislación internacional no da cobertura a lo que sucede hoy en día, que es un grupo, incluso los grupos armados hoy en día, como Al-Qaeda, por ejemplo, no están relacionados ni siquiera con un país. Sí. La privatización del conflicto bélico internacional. Y ahí hay un vacío legal. ¿Por qué? Porque un país de todas formas se va a defender. Nadie puede tener demasiadas posturas legalistas al momento en que una población civil está siendo atacada y el país tiene que defenderlo. De alguna forma, al momento de tomar una decisión que va a ser difícil, va a decidir por de todas formas atacar ese lugar, por ejemplo, que desde ahí se lanzan misiles. Es un problema grave. Se habla de la posibilidad de una incursión terrestre, que eso causaría menos muertes civiles, pero serían más bajas para el país atacante en ese caso. Pues la verdad que no sé. No se habla que se vaya a hacer o no directamente. No, me refiero necesariamente, no sé si eso causa más o menos bajas civiles causaría más o menos bajas civiles en Gaza. La verdad que no lo sé, es muy difícil saberlo. Se trata de formas de combate complejísimas en estructuras urbanas muy complejas. Otra cosa que he podido ver en los telediarios, en concreto en La Sexta, que subrayaban, en vez de lo sucedido en la escuela de Yeshiva, en la Yeshiva, mostraban las imágenes de la casa de la familia del terrorista que era derruida y hablaban de la violación del 4º artículo de la Convención de Ginebra, no sé qué, los castigos colectivos. Dicen que Israel utiliza castigos colectivos. ¿Cuál es la finalidad de derruir la casa de la familia del terrorista? Eso es una herencia de una ley muy antigua, otomana. La legislación israelí se basa en muchos puntos, es herencias anteriores, herencia de la legislación, poca legislación británica que hubo en la época del mandato británico en Palestina, y anterior la otomana. Este es un punto, por ejemplo, de una herencia, de una figura legal permitida en la época otomana y que se sigue utilizando hoy en día. Es controversial en la misma sociedad israelí, suscita controversias, pero por otro lado también estamos hablando también, si bien es... Otra vez, son temas culturales, estamos hablando de temas culturales. Si hablamos de una familia que tiene una persona que comete un atentado terrorista, es un terrorista, ha matado 20 niños en la escuela o 20 jóvenes en una discoteca, la familia pasa a ser figura social heroica, recibe dineros y fondos, es una forma también de atacar ese fenómeno de la cultura del terrorismo y de la muerte a través de una acción de este tipo. Ya. A mí me sorprende, yo no sabía esto, pero que el enfoque de La Sexta haya sido ese acontecimiento y no los funerales masivos que tuvieron lugar el viernes por la mañana en todo Israel, ¿no? No sé por la noche lo que eran. Es verdad que los noticieros españoles estaban copados básicamente por el atentado de la ETA al concejal del Partido Socialista, pero es verdad. Pero vamos, yo estuve esperando para ver cómo lo trataban y básicamente mencionaban eso, el derribo de la casa. A mí lo que me asombró también es la adjetivización del colectivo que hace uso de esta escuela rabínica, ¿no? Sí. Si algunos la denominaban ultraortodoxos, otros extremistas, es como que si
solo hecho de ser religiosos son extremistas, ¿no? Lo que demuestra varias cosas. Primero, la falta de conocimiento sobre el amplio espectro de la religión judía y sus distintas corrientes, y sobre el papel del judaísmo como religión en la sociedad en general, ¿no? Pero creo que intenta también minimizar el acto terrorista en sí, intenta justificarlo. Claro, no hay una voluntad en eso de justificar en el sentido de decir, bueno, sí, los han matado, pero es que son malos. Claro. Y además se vengarán por su propia cuenta, decían varios, podías leer que se tomarán la justicia por su mano, ¿no? Claro. En las próximas horas o días, así es que por eso escribía Juan Miguel Muñoz en El País. Claro. O sea que con eso estaba connotando por completo a quienes eran las víctimas, que en realidad no eran tales, sino potenciales victimarios. Veces que yo leo notas de la corresponsal del País en Israel y a veces pienso que estoy leyendo directamente la publicación de la Juventud Palestina, ni siquiera el órgano publicista de la Juventud Palestina en pleno fervor revolucionario. Es leer un ejercicio de periodismo tan bajo, hace mucho que no leo. Además, el fin de semana pasado vemos, yo creo que es un ejemplo de periodismo de lo más bajo, incluso para case study en cualquier facultad de comunicaciones, como el tema de la entrevista que se le hizo a Ahmadinejad en el periódico El País. El titular era una cita de Ahmadinejad, de la cual decía: Estados Unidos cree que se pueden arreglar todos los conflictos a cañonazos. Ese era el titular de las 5 páginas o 4 de entrevista a Ahmadinejad, y los que le hacen la entrevista al presidente iraní no consideran que es una buena pregunta ni hacer mención a Israel. Es realmente la entrevista más larga hecha en rodillas por algún periodista que yo he leído en largo tiempo, y es una vergüenza de todo punto de vista. Es una lástima que se lea en un medio tan importante un artículo hecho de rodillas, porque es prácticamente hecho de rodillas. Sí, además estaba acordándome de otras entrevistas que he podido leer. Por ejemplo, en Le Monde había una entrevista muy interesante que le hacían a Ahmadinejad. En primer lugar, destacaban mucho su egolatría y cómo les había hecho esperar un montón, y todas las cosas que decían, incluso los periodistas, cómo opinaban al margen de las respuestas, que intentaba escurrirse, y sacaban, por supuesto, el tema de Israel, evidentemente. Y este artículo del País es una buena pieza para estudiarlo en las facultades de comunicación como ejemplo de mal periodismo, de un periodismo vacío. Hay que imaginarse entrevistar a Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial y no hacer preguntas por la cuestión judía. Es increíble, es realmente increíble. Y en el único contexto que los que hacen la entrevista sacan a Israel y nombran la palabra Israel, es en realidad como amenaza a Irán. Es realmente decepcionante el haber sido testigo de ese ejemplo en el periódico de cabeza de España. Realmente una lástima. Yo no leí la entrevista, leí el titular, que me sorprendió mucho, y no sé si dentro como respuesta y como pregunta del periodista a esa afirmación le preguntaron cómo solucionan los problemas en Irán, ¿no? Que estaba bien saberlo. Igual no es a cañonazos, pero es ahorcando y matando y cosas así, ¿no? Esa entrevista es un ejercicio de gabinete de prensa de Ahmadinejad, es decir, es portavoz de Ahmadinejad, directamente publicado en el periódico más importante de España, que aparte es ejemplo para muchísimos otros lugares. Es decir, es muy, muy interesante. Yo creo que esto hay que llevarlo y estudiarlo, porque realmente es bochornoso. Como también es bochornoso que no se habla de lo que sucede en Dinamarca, por ejemplo, con el tema de las caricaturas. De repente la prensa no habla demasiado. Ahí creo que se está jugando la prensa y los valores democráticos frente a opciones no democráticas, y sin embargo se pasa de largo rápido. Bueno, hay mucho para hablar sobre el tema, ¿no? Sí, el tema del periodismo. El periodismo hoy en día, ¿en qué medida? En los Estados Unidos lo han solucionado del modo que cada periódico, cada medio dice a quién votan, con lo cual ya o cuál es el apoyo, a quién apoyan en las elecciones, de manera
que distinguen muy claramente el material informativo del material de opinión, cosa que sin embargo en España es muy difícil. A veces se entremezclan opiniones e información. Todo opinión. Y claro, sí. y es muy difícil, ¿no? Y no solo en el país. La verdad que uno lee El Mundo, La Razón, sobre este tema, sobre Israel también, o el ABC, que ha mejorado un poquito desde que no está Cierco, ¿no? Hasta está Laura Caro, creo, sí, ¿no? Ella, por ejemplo, destacaba la historia que contó Edwin de este terrorista de Hamás que se rodeó incluso sus propios niños diciendo, sé que si tengo niños Israel no bombardeará. Pero bueno, por ejemplo, El Mundo hace 2 semanas sacó una tronera de Antonio Gala donde hablaba, lo habrás leído, Edwin, donde hablaba de Israel y sus primos de raza o algo así en Estados Unidos que los apoyan, o sea, sí, empleando términos. No les va a servir ni el dinero de su raza, el dinero de su raza, raza norteamericana. Sí. Cosas, pero también que son de manual, ya no, del manual del buen antisemita, más que otra cosa, ¿no? Sí. Una cosa sí, increíble. El manual del buen antisemita. A mí siempre me sorprende, o sea, en España es realmente estudio de caso. El caso de la prensa o temas de opinión pública o todos los actos sobre el Holocausto, siempre hay ejemplos. Y bueno, lo que falta aquí es realmente hay que hacer un estudio y ¿no? Mostrar, hacer evidente lo que ocurre. No por casualidad los índices de antisemitismo o de tópicos con respecto a los judíos y los israelíes dan tan mal en España. Sí. Dan tan mal en España porque la imagen generada y que queda en la retina de las personas que miran la televisión o que leen artículos de Muñoz desde Israel, pues simplemente quedan con la imagen construida de una forma muy determinada, ¿no? Y es gravísimo el tema de la mezcla de información y opinión. Pero yo creo que estamos incluso en situación grave. Aquí en España en es concreto. periodismo impulsor de una. Está en campaña. O sea, es como que el corresponsal en Israel está en campaña, ¿no? Y siente que su corresponsalía es una misión de paz. Él en realidad no es un periodista, es un hacedor de paz. Y él se vea de esa forma. Y cuando uno habla con ellos se nota, ¿no? Pero hay corresponsales en Israel que en realidad están por la paz y haciendo la paz en lo que ellos consideran que es la paz, ¿no? Vaya a saber qué es, pero así es. Están en una misión y cualquier información la van a distorsionar de tal forma que siempre el objetivo general va a ser mucho más importante que la información, ¿no? Es decir, si el objetivo general es la campaña, pues hará campaña. No por casualidad el portavoz de Hamás agradeció al periodismo. Y no por casualidad el portavoz de Hamás agradeció al Jazeera lo que hizo el fin de semana pasado. Es decir, no es casualidad. Bueno, y en ese sentido da la sensación de que Hamás, Hezbollah tienen bastante más claro, y perdóname que te diga, tienen un mejor jefe de prensa que los que tiene Israel. Pero ¿sabes cuál es el jefe de prensa? Tiene 9 milímetros de calibre, de diámetro. Ese es el jefe de prensa. Porque el periodismo cuando actúa en un marco autoritario y dictatorial, no te recalca este último punto, porque él tiene que trabajar en ese ambiente, tiene que informar en ese ambiente. Entonces tú tienes que saber, como consumidora de periodismo, que cualquier noticia que salga de un entorno no democrático, autoritario y dictatorial está sesgado, porque si no el periodista no puede funcionar. Si CNN, si cualquier otro medio o cualquier otro medio español te reporta desde el sur desde Hezbollah Land, desde el sur del Líbano, si te reporta desde Gaza, es porque está haciendo autocensura y te está modificando la información. Si no, no puede, porque no puedes volver ahí. Bueno, estoy recordando ahora con lo que cuentas las imágenes de esos 2 periodistas italianos consiguieron sacar del linchamiento a los soldados israelíes hace pero hay unos años. Decenas de ejemplos. Sí, no, pero que ellos consiguieron sacar a riesgo de su vida esas imágenes, que los persiguieron. Cualquier medio ya te vuelvo a repetir, cualquier medio. Entonces, ahí no hay problema. Ahí tienen muy claro. Entonces, si Israel no fuera una democracia, bueno, haría como Hezbollah y como Gaza, que tienen buenos gabinetes de prensa, como tú dices. Sí. Pero es una mira. Yo prefiero los israelíes, ¿eh? No, claro, es una mira en la cabeza. El problema está cuando el periodismo no hace esa diferenciación. Pero es verdad, muchas veces se exige a Israel que sea un poco más propagandista. Pero yo creo que no, que en el momento en que caiga en eso, es decir, por ejemplo, que muestre más a sus muertos, ¿no? Sí, lo que le preguntaba Edwin al principio. Sí, pero en realidad, mira, no caer en eso me parece tremendo. Esta mañana me metí en la página de Almanar, la debes de conocer, ¿no? Sí, claro.
yo recomiendo a quien nos esté escuchando que entre y con eso se hace una idea de lo que es Hezbollah y de lo que es este mundo. Es increíble. Está en inglés, o sea que no hay que leer árabe que no lo hago, para ver eso. Ahí ves un poco lo que es ese mundo, cómo se define el atentado como una acción heroica, el shahid, el mártir, es decir, aparece la fotografía del asesino, es una cosa, la entidad sionista, Israel no se nombra como tal, una cosa bárbara. Eso es el mundo con el que se enfrenta Israel. Es decir, así es. O sea que... Sí, bueno, nos hemos ido de tiempo, pero vamos a seguir porque me parece que está muy interesante la conversación y nos entenderán los oyentes. No, precisamente es que lo que estáis comentando, la manipulación, estoy pensando en esta especie de ratón Mickey que utilizaba, se llamaba Farfur, que utilizaba Hamas para adoctrinar a sus niños en el odio a la entidad sionista, y era un ratón que fue ejecutado por los salvajes israelíes, y luego han puesto, creo que una abeja que se tuvo que inmolar en no sé dónde. O sea, es una cosa... Es la cultura de la muerte. Es la cultura de la muerte. Es el nihilismo absoluto. Ahora, esas imágenes sobre ese tipo de temática, sobre cómo se indoctrina a los niños a amar a la muerte, a aspirar hacia la muerte, a hacer suicidio, existen desde 1997, porque incluso en pleno proceso de Oslo, por lo menos del 97, pleno proceso de Oslo, esto existía. Sin embargo, no ha sido reflejado en ningún lugar. Ahora, imagínate que incluso en esta yeshiva de Jerusalén hicieran alguna vez algo que no lo harían jamás, ¿no? Pero imagínate si lo hicieran una sola vez. Lo verías en primeras planas en todos los lugares. Es decir, bueno, el tema de la mirada periodística hacia el conflicto palestino-israelí es muy importante, pero a veces me pregunto por qué no se hace la pregunta ultimativa. ¿Cuál es? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los palestinos? Es decir, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere la gente de Gaza? Hemos salido de Gaza hace casi 2 años, o 2 años y algo. Se podría haber tomado eso como una oportunidad. Los palestinos podrían haber dicho, se nos ha acusado de corruptos, de terroristas. Ahora vamos a demostrar cómo en el territorio donde no hay ocupación vamos a generar un lugar de oportunidades y de encuentro para la paz, el negocio, etcétera. En vez de eso, lo que hicieron fue todo lo contrario. Entonces, ¿qué es exactamente lo que pretenden? Se les ofreció un Estado, se salió Israel, se salió del sur del Líbano, se salió de Gaza. ¿Qué es exactamente lo que pretenden? ¿Qué pretenden? Bueno, ahí sí que distinguiría entre la población de Gaza y la del sur del Líbano y Hezbollah. La pregunta que me hacía en el 2006 y me sigo haciendo, yo me puedo imaginar qué quiere la mayoría de la población de Gaza. Quiere la paz, quiere trabajar, quiere volver a trabajar en Israel, quiere desarrollo, y el gobierno que lo tiene no se lo da. Y también dentro de Gaza hay otros que quieren la destrucción de Israel. Pero yo la pregunta que me hago es ¿qué quiere Hezbollah? ¿Y qué quiere Irán? Es decir, eso, porque esa es la pregunta. Los palestinos quieren un Estado. El tema es ¿cuánto ocupa ese Estado? ¿Se ocupa Gaza y Cisjordania o debe ocupar todo lo que actualmente es Israel? Y ahí entre ellos no se ponen de acuerdo. Si un día se ponen de acuerdo en que debe ocupar Gaza y Cisjordania, bien, pero creo que el problema grave, y por eso creo que también hablar de desproporción es una cosa en el caso de la guerra del Líbano equivocada, porque estamos hablando de un verdadero ejército, una capacidad de destrucción enorme con el apoyo de un Estado como Irán, y bueno, cuando hablamos de Gaza, pues es otro tema. Yo por eso lo veo de manera diferente, pero creo que nos estamos yendo más a de... Bueno, nos estamos yendo veo de tu cara tiempo, de que se ha pasado. ¿Y de España no quieres hablar? Quería hablar de España, quería hablar de las elecciones norteamericanas, quería hablar de muchas cosas, pero nos hemos quedado con Israel, con la mirada de los medios de comunicación. Os agradezco y además así os obligo a volver en otra ocasión. Bueno, muy bien. Porque nada, gracias a ustedes también por su paciencia. Que nos estarán escuchando muchos, ya sabrán quién es el presidente nuevo de España, que se elige este fin de semana. Edwin, ¿afectará, gane quien gane, a Israel brevemente? Gane quien gane. En España sí. dices, ¿la relación con Israel? Sí. No, nosotros no creemos. Las relaciones entre España y Israel están más allá de elecciones partidarias, etcétera. No. Van más allá a nivel histórico y a nivel económico y cultural. Y periodístico, por lo que hemos visto hoy también. Y periodístico. Muchas gracias, Edwin, Alex, señoras y señores, Shabbat Shalom, buen fin de semana y hasta la semana que viene.